creado. Noten también Génesis 2 y el versículo 15. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 15. Dice específicamente en cuanto al plan de Dios para Adán: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que ¿qué? Para que lo labrara y lo guardase. Es decir, que Génesis deja muy en claro que aunque Dios era el dueño de todo, porque Él lo creó, Dios colocó a Adán y Eva para administrar, cuidar, mejorar y gobernar sobre lo que Dios había hecho. Ahora, hablemos un poco sobre las características que debe tener un mayordomo para que pueda ser reconocido fiel por el dueño. Vamos a 1 de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 2. Acabo de mencionar esta característica de un buen mayordomo, de un buen administrador. Dice en 1 de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Que cada uno sea hallado fiel. Es decir, un administrador no debe estar robándole al dueño. Un administrador maneja lo que pertenece al dueño, pero no roba lo que no le pertenece. Es decir, una primera característica de un buen mayordomo es que debe ser fiel. Una segunda característica de un buen mayordomo es que el buen mayordomo mejora y multiplica lo que pertenece al dueño. No lo deja así nomás. Noten Mateo, el capítulo 25 y el versículo 27. O sea, Mateo 25 y el versículo 27. Aquí está hablando en la parábola de los talentos lo siguiente. Dice: por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Es decir, el buen mayordomo no solamente cuida lo que pertenece al dueño, sino que lo multiplica. Es decir, lo mejora. Es fiel y gana intereses a lo que el dueño, lo que es del dueño, en otras palabras. Ahora, otra característica de un mayordomo fiel es que un mayordomo fiel le rinde al dueño los frutos en el tiempo en que debe hacerlo. Es decir, las ganancias se las rinde al dueño cuando el dueño lo exige y lo pide. Noten Mateo 21 y el versículo 34. San Mateo, el capítulo 21 y el versículo 34. Esta es la famosa parábola de la viña. Y dice allí: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió, está hablando de Dios, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus ¿qué? Sus frutos. Es decir, un mayordomo es fiel. En segundo lugar, un mayordomo multiplica lo que pertenece al dueño. En tercer lugar, un buen mayordomo le rinde al dueño lo que el dueño espera a su debido tiempo. Noten otra característica de un mayordomo fiel. Lucas 16 y el versículo 2. San Lucas 16 y el versículo 2. Algún día un mayordomo tiene que rendirle cuentas al dueño. Es decir, el dueño va a examinar los libros para ver si el mayordomo o el administrador llevó bien la contabilidad. Dice en Lucas 16, 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Es decir, un buen mayordomo, cuando el dueño dice ríndeme cuentas, el buen mayordomo o el buen administrador le muestra los libros y se ve que llevó bien la contabilidad. Ahora, note lo que dice San Mateo 25 y el versículo 23.
todo mayordomo le encantaría escuchar estas palabras que habló Jesús. Dice en Mateo 25 y el versículo 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y otro texto que está relacionado con esto es San Lucas 16:10, a donde dice Jesús, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es en lo muy poco injusto, también en lo más es injusto. Es decir, que un mayordomo es fiel en las cosas más pequeñas. Y si lo hace, cuando tiene que rendirle cuentas al dueño, el dueño le va a dar mayores responsabilidades y mayores privilegios como su administrador. Repasando entonces, el segundo principio es que aunque Dios es el dueño de todas las cosas, Dios nos ha colocado a nosotros para administrar lo que Él nos ha dado. Lo podemos usar, lo podemos aprovechar, pero tenemos que aplicar estos principios. Y es que tenemos que ser fieles, tenemos que invertir lo que pertenece al dueño y multiplicarlo. Tenemos que rendirle sus frutos en el momento debido. Tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía y tenemos que ser fieles en las cosas más pequeñas, y entonces el dueño nos colocará sobre asuntos más grandes. Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los primeros dos principios están en Génesis. O sea, no nos hemos mantenido solamente en el libro de Génesis, porque ahí tenemos los principios que luego se amplían y se desarrollan en el resto de la Biblia. El primer principio lo vimos en Génesis 1:1, que Dios es el dueño de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El segundo principio lo vimos en Génesis 2:15, donde Dios colocó a Adán para labrar y cuidar el huerto. Y también en Génesis 1:28, donde Dios mandó al hombre a sojuzgar la tierra, a cuidar la tierra, a administrarla. Es decir, estos principios están en Génesis y luego se desarrollan en el transcurso del resto de la Biblia. El tercer principio es también muy sencillo. El tercer principio es que aunque Dios es dueño de todas las cosas y nos ha dado la habilidad de administrar todo lo que pertenece a Él, en realidad hay algo que Dios se ha reservado exclusivamente para Él. Es decir, no nos da eso ni siquiera para administrarlo. Dios me dice, administra esto, pero hay una porción que yo me he reservado que no es para tú administrarla. Esa me la he reservado para mí. Yo no sé si ustedes recuerdan que hemos estudiado sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a leerlo en Génesis, el capítulo 2, 16 y 17, porque aquí tenemos el principio, el tercer principio, de que Dios se ha reservado algo para sí que nosotros no podemos ni siquiera administrar. No nos lo ha dado para administrarlo nosotros. Se lo ha reservado para Él. Noten Génesis 2, 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo pregunto, ¿todos los árboles del huerto pertenecían a Dios? ¿Todos? Claro que sí, pero había un árbol que pertenecía especialmente a Dios. Claro que sí. Adán y Eva podían administrar todos los árboles, inclusive podían comer de todos los árboles, pero había un árbol que Dios dijo, este no me lo van a administrar, este no lo van a usar para ustedes, este árbol yo me lo reservé exclusivamente para mí. Ahora yo pregunto, de nuestros recursos materiales, Dios nos ha dado una porción que le pertenece exclusivamente a Él y que nosotros no tenemos derecho ni siquiera de administrarlo. Claro que sí. ¿Cómo se llama? Se llama el diezmo, exactamente. Vamos a leer un poco en cuanto al diezmo en la Escritura.
Fíjense que tenemos estos principios en Génesis, ¿verdad que sí? Dios creó los cielos y la tierra, son de Él. Segundo, Dios colocó a Adán y Eva para administrar las cosas en la tierra, en el huerto. Tercer principio, aunque todo se lo dio Dios a Adán y Eva para que lo mejoraran y para que lo cuidaran, Dios se reservó un árbol para él. Ahora, noten lo que dice en Levítico 27 y el versículo 30 sobre el asunto del diezmo. Dice allí, en Levítico 27 y el versículo 30, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿A quién le pertenece el diezmo? A Dios. ¿Y saben cuánto es el diezmo? El diezmo es ¿qué? 10%. ¿Cómo les gustaría a ustedes que un individuo que es dueño de una empresa, supongamos que hay un individuo que es dueño de una empresa, y él le da a usted el trabajo de administrar el negocio que tiene? Y el dueño dice, mira, yo quiero que tú me administres este negocio. Y cuando lleguen las entradas, tú te quedas con el 90% y me devuelves a mí el 10%. ¿Aceptarían un negocio así? Ah, eso es un negociazo. Imagínense, 90% para mí y 10% para el dueño, cuando él pone la empresa y todos los recursos. Tremendo negocio. Sin embargo, Dios dice, del 100% que yo te doy, resérvame 10% para mí. Y decimos, ay Señor, pero ¿por qué eres tan mezquino? ¿Cómo te vas a quedar con el 10%? El 10% no es nada. Dios nos da el 90% para administrar, pero el diezmo lo ha apartado para Él. Ni siquiera podemos administrarlo, porque es como el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios lo ha reservado para sí. Algunos dicen, pastor, pero el diezmo era para los judíos. Hoy en día nosotros no somos judíos, así que no hay que diezmar. Escuchen bien, el diezmo no comenzó con los judíos. El diezmo, el principio del diezmo comenzó en el huerto del Edén con ese árbol. Y en Génesis hay dos lugares a donde se menciona el diezmo antes que existiera un judío. Noten Génesis, el capítulo 14 y el versículo 18 al 20. Génesis 14, 18 al 20. Esto está hablando de Abraham. Y dicho sea de paso, Abraham no era judío. Dice en Génesis 14, 18 al 20, que después que Abraham regresó trayendo a Lot, a quien habían llevado de rehén, con todos los bienes que habían robado esos individuos, esos reyes que habían venido a pelear contra Sodoma, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Fíjense que dice aquí que Melquisedec sacó ¿qué? Pan y vino. Ahí tenemos una prefiguración de la Santa Cena que se menciona en el Nuevo Testamento. Dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Ahora escuchen, creador de los cielos y la tierra. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el Altísimo? ¿Qué? Creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Dos cosas. Dios es el creador y Dios entregó los enemigos en manos de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham como resultado de reconocer a Dios como creador y de reconocer a Dios como el libertador? Dice en la última parte del versículo 20, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es decir, Abraham reconoció que Dios era el dueño y que era el libertador o el redentor antes que existiera un judío. Existe, en otras palabras, el principio del diezmo ya en el libro de Génesis. También en el capítulo 28, después que Jacob vio ese sueño de la escalera que iba desde la tierra hasta el cielo, y subían y bajaban ángeles sobre esa escalera, noten lo que dice Jacob después de ver la escalera. Génesis 28 y el versículo 22. Dice allí, Jacob, y esta piedra, 28-22, y esta piedra
que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo